Nación presenta La Hora Oscura con Lorena San Pedro desde Madrid, España, escritora y amante del lado oculto de las historias. Fantasmas, ovnis, el mundo paranormal y seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta Hora Oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a la Hora Oscura. Bueno, de nuevo agradeceros la gran acogida que tiene nuestro programa y recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes, además de la página oficial que es www.radiopasion.us.com. Podéis seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y hoy como novedad os traigo un autor Bueno, no sé si tan novel, porque por lo que he podido leer en su currículum, este autor tiene una gran trayectoria en todo lo vinculado al misterio, al terror. Estoy segura de que os va a gustar gratamente su obra. Y este autor se llama Paco Granados Mellado. Nació en Cabra, Córdoba, el 23 de junio de 1974. Su primer trabajo fue el libro de título Relatos del Más Allá, que en 3 semanas agotó. Otro de sus trabajos es Maldita Noche y 50 relatos insólitos. Su primera novela corta fue Una vida ejemplar, El don de María. Y su última obra, editada por Libros Editorial, es Detrás del miedo. Y como os decía, es una persona que está muy vinculada al mundo del misterio, de los fantasmas, del terror, y colabora como tertuliano en el programa de radio online Tertulias de lo Desconocido. También colaboró en Esencias en la Oscuridad, ha dirigido sus propios podcasts, ha formado parte del equipo de redacción de la revista online El Mundo Sobrenatural. La radio Atalaya de Cabra formó parte del equipo en el programa de audio relatos llamado Relatos del Más Allá. Participó en el primer número de la revista Tanit y junto al equipo de Caso No Resuelto rodaron varios cortos escritos por él. Además, ha dirigido los cortometrajes Ruidos y ¿Por qué morimos? Participa con sus relatos en varios programas como Misterios y Leyendas de Raúl Andrés y La Otra Dimensión o Tertulias de lo Desconocido. Además, nos confiesa que sigue trabajando en nuevos proyectos que pronto verán la luz. Y bueno, hoy tenemos la suerte de poder contar con 2 relatos de este gran autor de terror. Bueno, y el primer relato que vamos a disfrutar de este autor es Nazarenos Negros. Y dice así. Semana Santa de 1980. En un pueblo de Andalucía empezaron a ocurrir asesinatos verdaderamente espantosos y raros. Estos crímenes siempre ocurrían cuando por las calles salían procesiones, cuyos nazarenos vestían de negro. El primero de ellos ocurrió en la madrugada, del Domingo de Ramos al Lunes Santo. Salía en procesión la cofradía del Cristo de la Agonía. Llevando la mitad del recorrido se formó un gran tumulto de gente que comenzó a salir corriendo sin sentido. Músicos, nazarenos y personas que se encontraban viendo la procesión, todos corrían despavoridos. La policía intentaba calmar a la gente para que se pudiera continuar con la estación de penitencia. De pronto, un grupo de gente comenzó a llamar la atención a la policía. Empezaron a correr en dirección hacia ellos y al juntarse unos y otros, vieron un hombre tirado en el suelo. Había muerto y tenía varias amputaciones en el cuerpo. Le faltaban ambos brazos. Nadie había visto quién podría haber hecho aquel crimen macabro. En el pecho de la víctima había una inscripción que decía: arrepentíos y tened fe.
El segundo asesinato fue la noche de Miércoles Santo. Un grupo de nazarenos se disponía a volver al templo para la misa de la hermandad. En ese momento, uno de ellos se había dado cuenta de que le faltaba su rosario y volvió a su casa para recogerlo. Al volver hacia la iglesia se encontraron a un grupo de 5 personas, vestidos con túnicas negras, como las de los nazarenos. En ese momento, los rodearon y los metieron en un callejón ensañándose con ellos. Los atacaron con armas blancas y les amputaron las piernas y el resto de los miembros de su cuerpo hasta dejarlos sin vida. La policía los encontró varias horas después en aquel callejón. En sus pechos tenían aquella inscripción que ponía: arrepentíos y tened fe. La madrugada del jueves, la policía volvió a encontrar a otra víctima. Esta vez parecía ser un sacerdote, o eso al menos intuían, porque encontraron sus brazos, piernas y la cabeza en el interior de un confesionario. Los asesinos se habían llevado el resto del cuerpo de aquel hombre. La policía estaba desesperada y no sabían cómo podían parar aquel horror que se estaba sucediendo en plena Semana Santa. La situación les había superado, no tenían pistas para poder comenzar la investigación y las muertes cada vez eran más violentas. La mañana de Sábado Santo encontraron a un vagabundo al que le habían rebanado la cabeza, la cual no apareció al igual que los restos de los demás cadáveres. Esta vez, al lado de uno de los cuerpos había una cartera. Rápidamente cogieron aquella prueba y se la llevaron al laboratorio para dar con el dueño. 2 policías se personaron en la casa, pero en esta no había nadie. Los policías esperaron en el interior del vehículo para ver si alguien volvía a esa casa. Pasado un tiempo y mientras vigilaban el exterior de la vivienda, observaron cómo de la casa salía un individuo. La policía decidió seguirle hasta ver dónde les llevaba. Al llegar, se encontraron con una vivienda antigua y allí les esperaban 4 hombres que los saludaron y seguidamente entraron en la casa. Antes de entrar en el porche de la casa, se vistieron con túnicas negras y se taparon la cabeza con otra tela parecida y del mismo color. Los agentes sabían que habían dado con los asesinos. En ese momento pidieron refuerzos, pero no tenían mucho tiempo para poder atraparlos y decidieron ir ellos solos. Cuando entraron en aquella casa, el olor era insoportable. Era un olor a putrefacción. De pronto, al fondo de la casa comenzaron a escuchar cánticos del ritual. Se acercaron sigilosamente y allí se encontraron aquellas 5 personas que exclamaban juntas: Dios mío, te prometemos que todos volverán a tener fe en ti y se arrepentirán de todo. Los 2 policías observaron que allí había una especie de altar y que sobre él habían unido las partes de los cuerpos de las personas que habían asesinado. Era algo tan horrible y los agentes quedaron impactados. Aquellas personas hacían reverencias a la vez que oraban. De repente una voz salió de la emisora de los policías advirtiendo a las personas que allí se encontraban. Al escucharlos se lanzaron sobre ellos intentando morderles, arañarles y asfixiar. Y cuando estaban a punto de dejarlos sin vida escucharon muchos golpes. Eran los refuerzos que acababan de llegar. Comenzaron a disparar a los miembros de aquella secta. En el tiroteo acabaron con la vida de todos. Uno de ellos, antes de morir, se dirigió hacia todos. Nosotros moriremos, pero vendrán más para adorar a nuestro Dios. Con el caso resuelto, uno de los policías, navegando un día por internet, encontró una página en la que salían las fotografías de aquellos asesinos que habían interceptado. Se llamaban Nazarenos Negros. En aquella página incitaban a matar a la gente en Semana Santa y a su vez crear ellos mismos su propio Dios, tal y como les habían dicho. Bueno, y el siguiente relato se llama La hija.
Juan dirigía una pequeña agencia de viajes. Todos los años por Navidad regalaba un fin de semana a sus empleados en un hotel de un amigo suyo. Se trataba de que todos los compañeros convivieran juntos unos días y a su vez pudieran descansar de un merecido descanso. Allí podrían compartir inquietudes laborables e ideas de trabajo. Había llegado el día y tocaba viajar a aquel hotel. Al llegar allí se les hizo entrega de las llaves de las habitaciones. Pudieron disfrutar de todo. Una vez terminado el fin de semana, se acabó lo bueno. La verdad es que lo habían pasado muy bien. Tenían que recoger sus equipajes y el autobús venía con retraso. Llegó 1 hora tarde. Todos guardaron sus maletas en el autocar y se colocaron en sus asientos. Juan se quedó el último para preguntarle al conductor el motivo de su retraso. El hombre respondió que había demasiado tráfico. Mientras le daba 2 palmadas en la espalda, Juan se sentó junto a su mujer y su hija. Cuando llevaban media hora de viaje, todos iban dormidos, todos menos Juan. En ese momento observó que la velocidad del autocar era excesiva y decidió dirigirse al conductor para advertirle de que bajara el acelerador, porque no tenían prisa. Al acercarse al conductor, el hombre tenía las manos fuera del volante y su rostro era pálido. Juan, impresionado, le preguntó al conductor: ¿qué le sucede? El conductor le miró con nervios y algo de miedo. Señor, los frenos no funcionan y no puedo parar el autocar. Pocos segundos después, el autocar volcó. Juan reaccionó buscando rápidamente a su mujer y a su hija. No las encontraba, ni siquiera estaban en sus asientos. Los demás ocupantes del autocar estaban todos bien y pudieron salir por su propio pie. Pero Juan seguía sin encontrar a su familia. A lo lejos se acercaban unos trabajadores para acudir en su ayuda. Al verlos, Juan comenzó a correr. Solos les separaban 100 metros. Parecía tener la sensación de que no las veía. No estaban en sus asientos. Todos los demás ocupantes salieron como pudieron del autobús. Estaban todos bien, pero Juan no veía a su familia. Cuando de pronto vio como sus trabajadores iban corriendo hacia un punto de la carretera. Allí había algo. Juan salió tras ellos. Serían unos 100 metros, pero Juan tenía la sensación de que la distancia era más larga. Todo a su alrededor era sangre y restos de cristales. Varios metros alejados del autocar se encontraban su mujer y su hija tendidas en el suelo. Estaban abrazadas. La mujer tenía a su hija sobre sus brazos para protegerla, pero parecía que las dos se encontraban sin vida. En ese momento, Juan entró en una crisis nerviosa y cayó desplomado al suelo. Juan pasó la noche en el hospital y pudo conseguir que lo dieran de alta para poder ir al tanatorio a velar a su esposa y a su hija Ana. La impresión de verlas allí fue tal que volvió a desmayarse. De nuevo, otra vez Juan tuvo que ingresar en el hospital. Tardó en despertar 2 días y no le había dado tiempo a llegar a su entierro. Se encontraban descansando ya en el panteón familiar. Habían pasado ya varios meses de aquel suceso y la empresa de Juan decidió seguir adelante. Él se volcó en su trabajo para así distraer su mente y pensar lo menos posible en lo sucedido. Tiempo después, sus trabajadores comenzaron a ver por sus instalaciones a una niña. Creían que podía ser la hija de algún trabajador. Uno de los empleados, una vez mientras se encontraba aparcando su coche, la vio pasar, teniendo que dar un volantazo, chocando contra el muro del aparcamiento. Aquel trabajador salió rápidamente del vehículo para ver si le había sucedido algo a la niña, pero allí no había nadie. Solo una nota que decía: rezad por mí. Habían entrado en una nueva secretaria en la empresa y la vio pasar. Ella, sin saber de lo sucedido, le preguntó: «Hola, pequeña, ¿qué haces por aquí?». La niña le respondió que buscaba a su papá. Ella le indicó quién era su padre y la trabajadora la cogió de su mano y se fueron hacia el ascensor. Al salir, la niña la miró sonriendo y salió corriendo. María, que así se llamaba la secretaria, se quedó un tanto extrañada. Pensó que aquella niña habría encontrado a su padre. Juan llamó a María a su despacho para explicarle cuál era su cometido. María, al entrar en el despacho de Juan, pudo apreciar la foto de una niña. «Juan, ¿esa es su hija?». «Sí, ¿por qué?».
María le comentó a Juan que aquella niña había estado buscándolo por las oficinas y que ella misma le había intentado ayudar. Juan levantó su mirada de los papeles que tenía sobre la mesa. No, eso no es posible, mi hija está muerta. Pero si yo misma la traje hasta aquí, pero salió corriendo. María te ha dicho que eso es imposible. Era ella, Juan, estoy completamente convencida. Yo la llevé de la mano y ella tenía una inscripción que decía: reza por mí, papá. Juan no daba crédito a lo sucedido y le pidió a María que le dejara solo. Pensó en que podía ser una broma o una simple confusión. En ese momento, los ordenadores que se encontraban en la sala comenzaron a encenderse y apagarse simultáneamente. En sus pantallas se podía leer: reza por mí. Los trabajadores se miraron algo extrañados. Los ordenadores volvían a encenderse y a apagarse al mismo tiempo. En ese momento volvió a salir un escrito que decía: reza por mí, junto con la foto de Ana. Juan no daba crédito a lo que allí sucedía, pero él no era creyente. Su mujer y su hija fueron enterradas con una ceremonia civil. En ese momento, Juan entendió lo que sucedía y, en contra de sus creencias, decidió ir al cementerio para rezar alguna que otra oración por su hija y su mujer. Al llegar al panteón, se arrodilló y comenzó a orar. En ese momento, una luz blanca que parecía cegarle empezó a elevarse, desapareciendo sobre el cielo. Al alzar la vista, vio la imagen de su hija Ana. Allí se encontraba delante de él con la sonrisa de siempre. Ana le daba las gracias a su padre por haber entendido el mensaje y mientras desaparecía entre la nada exclamaba: gracias, papá, ahora yo rezaré por ti. Y los invitamos la semana que viene a más relatos del más allá con la escritora española Lorena Sampedro a través de Radio Pasión US. Los esperamos,